El día de hoy les vamos a presentar la religión del judaísmo. Los integrantes del grupo son Laura Fernández, Scarlett Trujillo, Sofía Rojas y mi persona Laura Turriaga. Origen del judaísmo. El judaísmo, la primera y más antigua de las tres grandes religiones monoteístas, es la religión y forma de vida del pueblo judío. La historia del judaísmo se remonta al arca de Noé y su llegada al monte Ararat, desde donde los hijos de Noé, Sem, Can y Yafet, dieron origen a las comunidades semitas, camitas y jafetitas a lo largo del mundo. Luego, Abraham, quien es descendiente lejano de Noé, fue ordenado por el dios Yahvé a abandonar el politeísmo y migrar para Canaán, Palestina, a mediados de 1800 a.C. De su nieto Jacob, quien es hijo de Isaac, surgen los 12 hijos fundadores de las 12 tribus que constituyen al pueblo judío. Uno de ellos, llamado Judá, da origen al pueblo judío y del pueblo judío nace lo que se conoce hoy como judaísmo. Pero estos, debido a una hambruna, son desterrados y los egipcios pasan a esclavizar a los judíos. Así, 450 años más tarde, Moisés liberó a los judíos de la esclavitud en Egipto cuando regresaba a las tierras de Canaán. En el monte de Horeb, Dios le dio al pueblo judío 10 mandamientos y otras reglas para vivir, las cuales son contenidas en el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, marcando así el comienzo del judaísmo como una religión estructurada. Fundadores. Como fundadores tenemos 3 principales patriarcas. El primero es Abraham, que fue a quien Dios escogió primero. Este significa padre de muchos pueblos. Nació en la ciudad de Ur, Caldea, hacia 1900 a.C. y murió a los 175 años. Los otros 2 patriarcas son Isaac, quien es hijo de Abraham, y Jacob, quien es hijo de Isaac, los cuales son considerados como los padres del pueblo de Israel. Textos sagrados. El libro sagrado del judaísmo es el Tanaj. Está conformado por 3 sublibros y a su vez se dividen en 24 títulos. El Tanaj está integrado por el Pentateuco, que contiene los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, más conocida como la Torá, y esto significa ley. También está el Nevi'im o el libro de los profetas. Son libros que contienen la historia profética de Israel y en ellos está incluido Josué, Samuel 1 y 2, Jueces 1 y 2 y Reyes. También 3 grandes profetas son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y contiene 12 profetas menores. También tenemos el Ketuvim o libro de los escritos, donde se destacan los libros como el Eclesiastés, libro de Jacob y Proverbios. También encontramos los libros que fundamentan la legislación hebraica. Acá tenemos los 3 principales. El Halajá, que significa camino, es la recopilación de las leyes judías en donde se encuentran las 613 Mitzvot, que son los mandamientos del Torá, y también contiene las leyes talmúdicas y rabínicas. Encontramos la Mishnah, que recopila narraciones orales del Torá que según la tradición hebrea fueron entregadas por Dios a Moisés. Y tenemos el Talmud, o también llamado Gemara, que recopila las discusiones rabínicas sobre la ley judía, la ética, las costumbres, entre otras. Algunos lugares sagrados de la religión judía son el Monte del Templo, que es considerado el lugar más sagrado de la fe judía. Aquí fue creado Adán. También tuvo lugar el sacrificio de Isaac y fue donde se levantó el primer y el segundo templo. El primer templo fue construido por Salomón. También tenemos el Muro de las Lamentaciones. Es un lugar sagrado porque fue el muro que quedó después de la destrucción del segundo templo. También encontramos la tumba de los patriarcas. Aquí están enterrados Abraham, Isaac, Jacob, Lía, Rebeca y Sara. También se cree que Adán y Eva están enterrados en el mismo recinto funerario dentro de la ciudad y está ubicado en Hebrón. Y tenemos la tumba de Raquel en Belén.
Es el tercer sitio más sagrado de la fe judía, debido a la creencia de que sus oraciones tienen poderes especiales. De las creencias y doctrinas del judaísmo, su principal credo es que Dios es único y omnipotente sobre todas las cosas. Al ser la frase más importante para los judíos, esta frase se encuentra en la oración del amanecer como del anochecer. Al ser tan compleja la religión, las ceremonias son demasiado específicas y a la hora de su celebración tienen que manejar palabras acordes a lo que dicen sus libros sagrados. Fuera de esto, sus doctrinas y sus creencias también son súper específicas. Algunas de ellas son su liderazgo, debido a que está guiado gracias a su rabino, que es una de las personas de mayor confianza de la comunidad. Él sabe lo que habla, tiene conocimiento de la religión y guía al que pueda dentro de la religión. Él sabe lo que habla gracias a que estudió los libros que ya se mencionaron antes. Las sinagogas son donde se realizan los rezos y el templo donde se realiza como la celebración del culto. El culto debe ser conformado por más de 10 varones y se realizan 3 oraciones en el día. De 3 oraciones en adelante. Pueden ser en la mañana, en el mediodía y en el anochecer. Israel es considerada como la tierra sagrada para los judíos debido a que esta se encuentra en el Génesis. En el Génesis dice que Israel es la tierra sagrada para ellos, para los judíos. El templo tiene dirección hacia Israel, que es, todos los templos tienen dirección hacia este lugar. ¿Por qué? Porque es la tierra sagrada. Tiene su propio calendario. Este calendario maneja la combinación del año solar y el ciclo lunar mensual. Tiene sus propias festividades y una de ellas es el Sabbat, que es realizado todos los sábados y que significa día de descanso, donde se cesan las actividades y donde todos los judíos tienen que descansar sin excepción alguna. Y tienen unos símbolos que son muy importantes, que son la estrella de David y el candelabro de 7 brazos. El candelabro se encuentra en el Éxodo y tiene que estar presente en los templos. Y en la estrella de David, pues tiene este nombre debido a que el rey David lo utilizó como una marca en su escudería. En cuanto a los ritos, celebraciones y fiestas, podemos encontrar un rito muy destacado, es el Brit Milá. Este es un ritual que se le realiza a los varones judíos 8 días después de su nacimiento. Esta ceremonia representa el pacto entre Abraham y Dios, además es considerado como el primer mandamiento según la Torá. Consiste en eliminar el prepucio que cubre el glande del órgano sexual masculino y de esta forma afirmar la identidad judía del niño, ya que si no se practica dicho mandamiento, será separado del pueblo judío. Solo no se realizará a menos que represente un riesgo para el recién nacido. Además, otro de los ritos para el judaísmo es el Kiddushin, o matrimonio. Este acto tiene un carácter divino por ser Dios quien une a las personas. Tanto el hombre como la mujer deben de ser judíos de nacimiento, aunque algunas congregaciones permiten la conversión a la religión judía. Es indispensable que la mujer sea judía de sangre, ya que según lo establece la Torá, el alma y la identidad judía se hereda de la madre, mientras que la práctica del padre. Otro de sus ritos encontramos el kosher, que significa apropiado, y hace referencia a todo lo que se permite comer y no comer, o mezclar, como lo son la carne con la leche y demás cosas. En cuanto a las celebraciones, la más conocida es el Yom Kippur o Día del Perdón, la fiesta judía más importante del año. Alrededor de 1 millón de judíos se reúnen en el Muro de los Lamentos para pedir perdón. Este tiene una duración de 25 horas, en la cual se suspenden las emisiones de radio, televisión, actividades públicas y se destina el tiempo para la reflexión. Y por último, el Bar Mitzvah, que se traduce hijo o hija. La joven o el joven significa que se vuelven responsables de cumplir los mandamientos de la Torá y enfatiza sobre todo la relación con Dios y enfocado también en la familia. Organización del judaísmo. Existen varias corrientes o ramas del judaísmo.
Este a lo largo de la historia se ha dividido en diferentes grupos, pero eso no significa que sus relaciones con diferentes comunidades se pierdan. El ebionismo es un movimiento judío yavístico basado en el movimiento religioso de Jesús. El judaísmo ortodoxo presenta la religión como una sola unidad, sin corrientes alternas y como un estilo de vida regido por la ley suprema. Se conoce como ortodoxo al judío que cumple con todos los preceptos entregados. El judaísmo mesiánico. Son judíos creyentes en la mesianidad de Jesús. Esta corriente surgió en los tiempos de Yeshua, de los judíos que creyeron en él y posteriormente se transformó en lo que hoy se conoce como cristianismo. El judaísmo caraíta es una tendencia judía contraria a la línea rabínica. El caraísmo es la forma primigenia del judaísmo tal como lo prescribió Dios en el Torá, rechazando cualquier posterior añadido como la ley oral rabínica y sitúa la responsabilidad en la interpretación del Torá en cada individuo. El judaísmo humanista secular. Los judíos seculares son aquellos que pertenecen al pueblo judío por ascendencia familiar. Es una corriente que ve al hombre como centro del mundo y de la vida judía, a diferencia de las otras corrientes que subrayan la centralidad de Dios. Para estos, la religión y sus leyes no necesariamente deben regir el comportamiento del individuo. El judaísmo conservador. Este fue formado en Estados Unidos en la fusión de dos grupos distintos. Uno, los judíos reformados que se oponían al rechazo de la ley judía y los judíos ortodoxos que se habían alejado del judaísmo jásico y cabalista. Y el judaísmo reformista, que es aquel que defiende la autonomía individual en lo relativo a la interpretación de los preceptos religiosos. Dentro de los líderes del judaísmo está David Baruch, es un rabino ortodoxo elegido gran rabino esquinazi de Israel para el periodo 2013-2023. La denominación religiosa es el judaísmo ortodoxo esquinazi. También está Yitzhak Yosef. Este es el rabino jefe sefardí de Israel. También es conocido como Rishon LeZion y la denominación religiosa es el judaísmo ortodoxo sefardí. Y por último está Isaac Helava, y este es el rabino jefe de la República de Turquía desde el 2002 para la denominación religiosa judaísmo ortodoxo. Miembros actuales. Se calcula que hay unos 14,5 millones de judíos en el mundo actualmente. Actualmente la mayor parte de los judíos del mundo viven en Israel con 6,5 millones de miembros y Estados Unidos con 5,7 millones. También está Francia con casi medio millón, Canadá con 390,000, Reino Unido con 290,000, Argentina con 181,000, Rusia con 176,000, Alemania con 117,000 y Australia con 113,000 miembros. Podemos concluir con base a esto que Israel, Estados Unidos y Europa constituyen los 3 pilares principales del mapa del mundo judío en la actualidad. Más de la mitad de los hebreos viven dispersos. También se puede decir que el judaísmo es diverso y pluralista, pero en Europa puede llegar a convertirse en una diáspora en vía de desaparición. Esto quiere decir que poco a poco los miembros judíos se han ido dispersando alrededor del mundo, y esto ha hecho que su población o que sus miembros vayan en decaída. La creciente asimilación y los cada vez más habituales matrimonios mixtos y la continua emigración a Israel son uno de los principales factores para que la población judía vaya decreciendo, como mencioné anteriormente.